Como ya lo comentaron, vamos a ver hoy algunos tópicos de postulación al proceso que espero les sirvan bastante. Mayormente cuando yo doy algunas charlas, exposiciones, algunas plenarias, no suelo colocar mucho material en los PPTs, pero a efectos de que es un taller de exámenes finales, no me gustaría que los estudiantes tengan que ver nuevamente un video de 1 hora y media para tener que aterrizar los temas. Así que he colocado la mayor cantidad de información que pueda compartirles para que ya se les sea más fácil los bullets para que puedan estudiar. De igual forma, pongo a bien para el Centro Federado y Derecho a Sociedad, dejar mi correo electrónico. Yo siempre comparto materiales, alguna doctrina, jurisprudencia que les pueda ayudar para aterrizar conceptos para que de cara al final les pueda enviar un correo o si desean me escriben y se los mando, pero quedo a disposición que me indiquen, ¿sí? El día de hoy vamos a ver conceptos fundamentales de proceso, de postulación al proceso en sí mismo, tutela procesal, los principios de postulación al proceso, relaciones jurídicas complejas en el proceso, intervención de terceros y vamos a cerrar con cosas juzgadas, que es un tema muy interesante de cara a ya entender etapa postulatoria, ¿no? Eh, Primero vamos a hablar de lo que es el derecho de acción. Muchos docentes lo llevan de diferente grado el tema de postulación al proceso, unos teóricos, más prácticos, pero de cara a que puedan desarrollar de mejor manera sus exámenes finales y tener los conceptos claros, lo que yo voy a hacer es brindarles algunos tópicos importantes, conceptos, aterrizados también en la práctica, de que de esta forma se les va a hacer más fácil simplemente revisar el código o aterrizar en casuística de manera de cara a su examen final, ¿no? Entonces, el derecho de acción primero, ya revisado, estudiado en doctrina clasificada, doctrina clásica, nacional e internacional, se define como un concepto no estrictamente procesal, sino está vinculado al accionar, a los derechos, a un contenido constitucional, más que todo, como lo menciona, y comparto la postura del maestro Monroe Galvez, y aterrizado en doctrina, este derecho de acción va a ser el hecho de que esta pretensión sea fundada, infundada, no va a afectar la naturaleza que este derecho de acción tenga una persona en sí misma. ¿A qué nos referimos con eso? El derecho de acción no necesariamente está regido como un predicado, con una suposición o bajo un supuesto necesario para accionarse. El derecho de acción es autónomo, en otras palabras, no sujeto a ningún predicado y permite tutelar, permite esa relación jurídica de desventaja o ventaja, hacerla exigible en sede jurisdiccional. El derecho de acción es individual, lo posee cada una de las partes en la medida que creen que esa situación y ese perjuicio se ha visto afectado. Más adelante vamos a ver la diferencia entre derecho de acción y contradicción y vamos a entender por qué es que se llama que este derecho de acción es autónomo y no necesariamente sujeto a ningún predicado. Porque el derecho a demandar, el derecho a exigir la lesión de un derecho no está sujeto a nada, está sujeto a que simplemente la persona, el justiciable, haga valer en sede jurisdiccional este perjuicio causado en sí mismo. Pero cuando hablamos de un derecho de contradicción en sí mismo, sí está sujeto a algo, como podemos advertir, sujeto a una demanda, sujeto a un derecho de acción. Advertamos una analogía. Derecho de acción, en otras palabras, materializado en derecho a exigir tutela jurisdiccional efectiva, derecho a demandar. Y derecho de defensa, tu derecho a un contradictorio, tu derecho a responder, tu derecho a soportar las consecuencias de un proceso en mérito, por ejemplo. Entonces, para que se accione un derecho de acción, no necesariamente tiene que existir un derecho de contradicción, como podemos ver. Por eso es que insistimos en que este es un derecho constitucional autónomo. Sin embargo, para un derecho de contradicción, efectivamente tiene que accionarse un derecho de acción para que éste se vea ejercitado, en otras palabras. Esa es la gran diferencia y con el tópico que espero que lo recuerden de esa forma más práctica para efectos de proceso en general. La relación jurídica material y la relación jurídica procesal. La relación jurídica natural como esta expresión de los intereses controvertidos respecto a un mismo bien. Regularmente la relación jurídica material se mueve en un ámbito privado. Vamos a decir privado porque también puede ser público, pero se mueven intereses o conflictos de un mismo bien, de una litis, pero entre sujetos o entre relaciones privadas. ¿Por qué privadas? Porque la relación jurídica procesal va a ser esta materialización de esta controversia, esta materialización de la afectación de esta situación jurídica de ventaja o desventaja que ve lesionada a una persona ante un poder público. Esta relación jurídica procesal va a ser la materialización del derecho de acción llevado a una sede jurisdiccional. Esta relación jurídica material va a ser la transformación de esta relación jurídica procesal.
va a ser exigible en una sede jurisdiccional. ¿Y por qué público? Porque es muy importante ver que solo los organismos legalmente positivizados, esta relación de intereses controvertidos, lo tiene a cargo un órgano jurisdiccional reconocido por ley. Por eso es que en este caso siempre va a ser la relación jurídica procesal en un ámbito público, porque va a ser el Poder Judicial, en este caso, el que se encargue de dirimir la controversia para efectos de brindar justicia, en otras palabras, a las partes en un proceso. Entonces, la relación y la diferencia que se tiene es que la relación jurídica material se mueve más en un ámbito privado, mientras que una relación jurídica procesal es eminentemente público. Los tópicos importantes que tienen que tener en cuenta para hablar de relación jurídica material y procesal en este caso es, uno, que la relación jurídica material y procesal debe ser la misma en un caso, en el caso en que se pretenda demandar. Si nosotros en sus prácticas, en la vida diaria, advierten una diferencia o advierten no una identidad incólume entre una relación jurídica material y una relación jurídica procesal no es la misma, lo más seguro es que nos tratemos, estemos enfrente a una identidad de sujetos no resuelta en sí misma o ante una excepción que seguramente va a ser declarada fundada. En la medida que nosotros veamos, siempre tenemos que procurar que la relación jurídica material y la procesal sea la misma. De esa forma va a exigir una identidad de sujetos en el proceso. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿no? Pero para que exista una relación jurídica procesal, ¿necesariamente tiene que existir una relación jurídica material? Sí, pero no de forma distinta. ¿Puede existir la relación jurídica material sin existir la relación jurídica procesal? Sí, sí puede darse el caso, porque como hemos visto, el derecho de acción es autónomo y constitucional. Una persona puede demandar a otra persona sin tener el mérito de hacerlo. Una persona puede demandar a una persona diferente, a una persona X, sin tener en cuenta que esa sea la persona que le causó la lesión, en este caso, la persona afecta al proceso, lo puede hacer y ya será diferente la discusión si será fundada en derecho, si tendrá la razón, si será procedente, admisible, ya será otra discusión, pero de que puede existir una relación jurídica material, sí. Ya esa discusión será si la relación jurídica procesal va a ser idéntica, es la misma, o estamos ante un problema de excepciones de legitimidad para obrar, por ejemplo, o interés para obrar. Otro tema bastante importante es diferenciar muy bien lo que son sujetos y partes del proceso. Eso es una parte también bastante importante. Leemos sentencias, vemos relaciones jurídicas, vemos litis, pero muchas personas no difieren cuál es la diferencia entre partes de un proceso y sujetos de un proceso, y quiénes pueden ser sujetos de un proceso y quiénes pueden ser parte del proceso. Para efectos postulatorios es muy importante diferenciar estas premisas. Dentro de un proceso pueden existir partes demandada, demandante, como bien conocemos, y ejercer su derecho de acción y contradicción. Pero eso no quiere decir que no exista más sujetos procesales en un proceso. Podemos poner el ejemplo de un litisconsorcio simple, por ejemplo, un litisconsorcio facultativo, donde la presencia de ese sujeto procesal no necesariamente es vinculante o es necesariamente trascendental para resolver o para tener los afectos la decisión en mérito a un proceso. Pero cuando hablamos de una parte sí, pensemos el caso de cuando se trata de demandas en las cuales está inmerso un menor de edad. Tenemos que el menor de edad sí es una parte, posee una legitimidad dentro de un proceso, es titular de un derecho afectado o no, pero cuando se trata de procesos de menores de edad, si bien en la ley, el código nos dice debemos notificar al Ministerio Público. ¿El Ministerio Público qué viene a hacer en esta parte? Un sujeto del proceso, no necesariamente una parte, que puede ser el caso en temas penales, pero en este caso vendría a ser un sujeto, y vemos ahí la diferencia entre sujetos y partes del proceso. Entonces es importante advertir esas diferencias para efectos de calificar postulación, actos postulatorios, defensas previas. Los principios procesales que rigen en teoría general del derecho, también principios constitucionales, van a ver que tienen una gran similitud, pero básicamente los principios procesales son esa expresión monodisciplinaria de los principios generales del derecho que sirven para describir y sustentar la esencia en sí misma del proceso y describir la esencia misma de lo que es el derecho. Yo comparto mucho una definición, una postura en la cual los principios tienen que tener esa interpretación creativa, esa interpretación que busca acoger los valores vigentes en una sociedad, esos principios que van a regir un código, que van a regir un cuerpo normativo y que siempre van a ser principios procesales vigentes y eficaces, en otras palabras, mientras compenetren y se nutran de ese drama y esa vivencia de una comunidad o de ese drama que aspira esa comunidad a ser mejor. ¿Por qué? Porque los principios procesales no pueden ser estáticos. Los principios, la justicia, tienen que ser algo dinámico, tienen que como
Humberto Ávila mencionaba, tiene que ser o dotarse de un coeficiente de realidad para que estos sean evidentemente accesibles, respondan a una necesidad actual, no pueden ser principios estáticos. Por esa medida, en la medida que los principios procesales respondan a estos valores, a este drama que vive una sociedad en general, es que van a poder ser aplicables a cualquier cuerpo normativo y de mejor manera al derecho en sí mismo, ¿no? Pero los principios procesales en estricto los tenemos enmarcados. Hay un principios procesales ya que rigen nuestro proceso y nuestro proceso en general, ¿no? Los principios que nosotros vamos a desarrollar para efectos del día de hoy, que tienen que conocerlos, son 8, vamos a desarrollar. El primero es el principio de exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional. Este básicamente quiere indicar, o lo que quiere centrar este principio es que corresponde únicamente al Estado y a través de sus órganos jurídicamente reconocidos y especializados resolver el conflicto. No puede atribuirse esa potestad jurisdiccional a cualquier órgano o cualquier entidad que no se encuentre legalmente establecida. Y el principio de obligatoriedad menciona que una persona debe someterse necesariamente a un proceso. ¿A qué se refiere este principio? Que ante una omisión no puede ser liberada la decisión o la omisión o la decisión que soporte una persona en un proceso. Nos referimos en este caso a la notificación o la diferencia entre ser notificado y ser emplazado. La obligatoriedad de la función judicial es cuando una persona es emplazada, es parte en un proceso y ya soporta una carga necesaria, una carga de responder, una carga de alegar, una parte de ser justiciable. Entonces, la principio de exclusividad y obligatoriedad vincula de alguna forma a la parte de justiciable con los resultados de un proceso. No es lo mismo ser notificado a ser emplazado. Vamos a verlo más adelante. El principio de independencia de los órganos jurisdiccionales. Este principio centra la idea en que la mejor manera de resolver los conflictos es por el interés y para procurar la paz social en justicia. Entonces, la única forma de resolverlo es que este juez no se vea sometido a una injerencia, ya sea jerárquica, ya sea de otro poder del Estado, para que éste accione su voluntad, para que éste sea capaz de resolver una litis entre ambas partes. El principio de independencia es que este poder jurisdiccional, esta sala, este magistrado no tenga injerencia aparte externa para un correcto raciocinio, ¿no? Del caso que va a plasmar su mérito sobre las pretensiones que se le vean o que tengan bien exigir las partes. Pero el principio de imparcialidad es diferente. El principio de independencia es diferente al de imparcialidad. Parcialidad viene de un vocablo impartial, que significa, en otras palabras, no ser parte. El principio de imparcialidad rescata la idea en la cual un juez no puede ser parte de un proceso, no puede tener intereses en una parte demandada o demandante y no puede involucrarse o no puede ver su decisión sometida a un beneficio propio. También está establecido en la ley mecanismos para evitar que esto suceda, pero detrás de esas normas que se encuentran establecidas se encuentra el espíritu de este principio, ¿no? El principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, para efectos que lo recuerden de una mejor forma, es no ser parte en un proceso, no tener intereses de ninguna de las partes en cómo y cuándo se va a resolver este proceso, ¿no? El principio de contradicción y bilateralidad en doctrina se le conoce como principio en esencia de la bilateralidad, que consiste en que todos los actos en el proceso deben desarrollarse con conocimiento de las partes. En otras palabras, que el acto procesal que se actúe en una de las partes debe ser oportuna y deben tener la posibilidad de que tenga la posibilidad de descargar, conocer, actuar y argumentar, ¿no? De encontrar alguna impugnación, algún prejuicio ante un acto actuado. Como ven, es importante cerrarnos en la idea desde ya que en principio el derecho no es absoluto y tampoco van a ser los principios. Cuando hablamos de principio de contradicción como la audiencia bilateral, se centra en que si bien la parte tiene derecho a conocer un contradictorio previo, a alegar y responder en su debido momento, también tiene excepciones. No todo principio es absoluto y podemos centrarnos en el ejemplo de las medidas cautelares, por ejemplo. La naturaleza de las medidas cautelares, como van a ver más adelante, seguro en su curso de tutela ejecutiva, tienen la naturaleza de ser inaudita altera pars, sin conocimiento de la otra parte, en otras palabras. Entonces ahí vemos una excepción al principio de contradicción, porque sí, podríamos argumentar y indicar que se puede dictar una cautelar sin conocimiento de una parte, sí,
porque la naturaleza cautelar es esa, tratar de cautelar en sí mismo ese derecho que va a tener propiamente en un futuro, que esa pretensión sea jurídicamente amparada. Entonces, para ello, se dicta una cautelar sin conocimiento de una parte. Eso no quiere decir que no se pueda cuestionar posteriormente, ¿no? Que no se puede cuestionar su razonabilidad y todo ello, pero en esencia, esta es una excepción al principio de contradicción. Entonces, debemos tener en claro que los principios no son absolutos, igual que el derecho. Existen excepciones, pero todas las excepciones obedecen a una naturaleza determinada. El principio de publicidad también es bastante importante, que guarda, en otras palabras, la eficacia de que los actos deban ser públicos, debe haber escenarios en que las partes permitan conocer los actos, permitan conocer las consecuencias y saber sobre todo qué se les está atribuyendo, ¿no? Y en qué momento poder desplegar esas defensas procesales que tienen para efectos de tener una adecuada defensa jurídica, ¿no? Principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley, poco relacionado con el principio de la función jurisdiccional, ¿no? Nadie puede ser desviado de esta justicia o de este cumplimiento diferente al establecido por la ley. Las normas procesales son esencialmente imperativas. Las encontramos en el ordenamiento jurídico y todos nos sometemos a ellas y estamos dentro de un proceso, no a unas diferentes, no convenimos, no pactamos una competencia, una cuantía o un grado, porque esas son establecidas por la ley. El principio de motivación de las resoluciones judiciales, un principio que eh, en los últimos tiempos ha tenido bastante relevancia. Y ahora también, incluso en el anteproyecto del Código Procesal Civil, hace mucha alusión a la necesidad de que las resoluciones sean motivadas, si va a haber una nulidad o no en cuanto a una debida motivación de las resoluciones judiciales. Es un proyecto bastante interesante, pero que guarda en sí mismo que el principio de motivación de las resoluciones judiciales es que todas las decisiones gocen de una imparcialidad, y para ello deben ser sólidamente fundamentadas en criterios y raciocinios jurídicos por parte de las salas y de los magistrados. Estos deben obedecer a criterios fácticos que sobre todo nos demuestren y nos conduzcan a que esa decisión, esa sentencia materializada en derecho se ha llevado y se ha actuado de la mejor manera, con criterios jurídicos, con doctrina, con raciocinio, con saber, que en pocas palabras aglomere una debida motivación por parte del órgano jurisdiccional. Y finalmente el principio de la cosa juzgada, como lo vamos a ver casi para el final, o sea, tratar un poco de llegar para que tampoco consuma mucho su tiempo para efectos de que les vaya bien en los finales, sino las cosas precisas nada más, las pastillas que necesitan para sacar un buen resultado. Es que el principio de la cosa juzgada es evidentemente eh, práctico, directo, en cuanto todos los procesos necesitan un fin. Todos los procesos deben ser indispensable la existencia de una decisión final, de un decisum, de un decisorio. Entonces, el principio de cosa juzgada refiere a que los procesos tengan una finalidad, un fin, que se atribuya una decisión en derecho a una determinada parte y que sobre todo esta sentencia sea firme con autoridad de cosa juzgada, ¿no? Ya discutiremos al final si es inquebrantable, inmutable, pero esencialmente ese es el principio de cosa juzgada. Ahora bien, eh, vamos a continuar con tipos de resoluciones judiciales. Han revisado, vamos a revisar durante toda la etapa universitaria sentencias, autos, decretos, pero para efectos postulatorios, para efectos del proceso, muy diferente saber qué estamos leyendo. No es bueno leer, agarrar un expediente y saber en qué etapa estamos, qué es la sentencia, en qué parte está la sentencia, si estamos frente a una incidencia, ante un auto o ante meramente un decreto. Es bueno saber estas premisas, qué tipos de resoluciones existen en el proceso. Y la primera es la sentencia, comúnmente conocida, puede, como sabemos, ser una parte expositiva, considerativa, resolutiva, pero debemos quedarnos con la idea que no todas las sentencias que vemos que efectivamente tienen un decisorio, al final, como pueden comúnmente o coloquialmente conocer, resuelven el mérito. Hay sentencias inhibitorias, sentencias procesales, también se les llama, las cuales son sentencias que no necesariamente resuelven la litis, simplemente se refieren a una identidad procesal, a una relación jurídica procesal, que evidentemente al no resolver el mérito, no son en sí mismas sentencias conocidas o comúnmente como sentencias de fondo, ¿no? Sino sentencias de forma. Para efectos de la presentación, no voy a utilizar términos de forma fondo, más solo resumirnos al mérito del proceso, ¿sí? El auto, a diferencia de la sentencia, va a ser el auto que resuelva incidencias.
La diferencia entre auto y sentencia es que estos van a contener una especial argumentación por parte del juez. La mayoría va a servir para resolver, evidentemente, incidencias. Entiendas el proceso como un árbol. Imagínense un árbol bastante grande, grueso, frondoso, como queramos verlo. Y todo árbol nunca crece solo, crece con ramificaciones. El proceso es la mayor graficación de lo que podemos ver en ese sentido. El proceso árbol principal y las eventuales ramas, ramificaciones que veamos, porque ningún árbol tiene o crece solo, son los autos que van a resolverse, son las incidencias presentes presente en las partes, son las irregularidades que encontremos. Entonces, el auto va a servir para resolver esas ramificaciones, esos incidentes. Pongamos el ejemplo de las excepciones. Tenemos una demanda principal, si queremos llamarlo así, y las excepciones, como saben, se tramiten en un cuaderno separado, cuaderno aparte. Entonces, si eventualmente tenemos una demanda, un demandante, se presenta una demanda y luego nos responde con una excepción, ahí se va a crear un incidente y ese incidente va a ser resuelto por un auto, con una especial argumentación por parte del juez. Esa es la finalidad que tienen los autos. También los vamos a ver presentes en los procesos únicos de ejecución, por ejemplo. Cuando se presenten contradicciones, pero va a ser la gran diferencia con la sentencia, que también posee una especial argumentación por parte del juez, pero sirve para resolver incidencias en sí mismo. Luego tenemos el decreto. La diferencia con el decreto es que en doctrina, en teoría, se le conoce como un acto de mero trámite. No tiene tanta relevancia como un auto que resuelve una incidencia bastante importante o una sentencia que resuelve el mérito. El decreto va a ser más o menos, como lo han podido ver, téngase presente, téngase por notificada a la otra parte. Va a ser un acto procesal, sí, emanado por el juez, pero no con un conocimiento, no con un debate, no con un raciocinio o una argumentación muy frondosa, en otras palabras, como un decreto. Son más de mero trámite, en otras palabras. Luego pasamos a un tema bastante importante que son los presupuestos procesales. También es importante para efectos de postulatorio que tengamos estos conocimientos frescos a la mano. Y uno de los elementos de los presupuestos procesales son la competencia, cuyo objetivo, en otras palabras, de la competencia será hacer más efectiva y funcional esta administración de justicia, como ese ejercicio, como la finalidad de conseguir un ejercicio válido de la jurisdicción, como esa expresión más concreta y autorizada de la jurisdicción en cada caso concreto. La competencia tiene características también importantes que hay que tener en cuenta para entender la institución en sí misma, como la legalidad. Significa que esta competencia goza de una base establecida, reconocida en el ordenamiento, reconocida, en este caso, por ejemplo, en el Código Procesal Civil, en cuanto nos va a permitir dirigir, saber cuál es la competencia de cada distrito judicial y sobre todo de cada despacho y sobre todo de cada magistrado en sí mismo, de acuerdo a la pretensión que nosotros querramos demandar. La improrrogabilidad, por ejemplo, que tendrá que ver con la voluntad de las partes, esta característica se centra en que las partes en sí mismas no pueden convenir la competencia. Es decir, las partes no pueden convenir un grado, no pueden convenir una cuantía para resolver la litis. Eso, vamos a ver más adelante que hay prórroga territorialidad, sí, algunas cosas que se pueden convenir, otras no, pero esencialmente la competencia no. Dos partes que demandan no pueden eventualmente decir bajo qué, a qué despacho judicial quisieran irse o bajo qué turno quisieran desarrollar eventualmente ese proceso, ¿no? La integrabilidad, que el proceso no es delegable en sí mismo, y la inmodificabilidad, ¿no? Que tiene que ver con aspectos de que las normas vigentes que puedan entrar a aplicar eventualmente cuando se está desarrollando un proceso no necesariamente afectan el desarrollo de uno mismo. Mayormente cuando entran normas procesales que afecten o que tengan que ver con procesos ya en mero trámite, tienen disposiciones finales. Siempre tengan atención a eso, a ver las disposiciones finales, a ver qué sucede con cada norma, en qué momento se aplica y sobre todo qué consecuencias jurídicas va a traer con los procesos que ya se encuentran iniciados. Los que no, evidentemente, se regirán a partir de su publicación o a partir de que se demande ya con la norma vigente, claro está. Elementos de la competencia también es bastante importante y se grafica como la materia, la cuantía, como vamos a ver el grado y el turno y el territorio. La materia como la pretensión, la que nos va a ayudar a ver qué se está demandando eventualmente en un proceso. Esa materia que nos va a hacer revisar cada caso en concreto para saber si estamos ante la presencia de un juzgado de paz letrado, estamos por la materia o por
por los hechos fácticos en los que nos encontramos ante la competencia de un juez civil o un juzgado de paz letrado. Ya lo veremos de cada determinado caso, pero la materia es la que nos va a indicar a qué despacho, en otras palabras, debemos presentar nuestra demanda. Presentar ahora la virtualidad de enviarla, ¿no? La cuantía, como el valor discutido de la litis, que Venda mencionaba la cuantía como eh, que la materia y la cuantía vendrán a ser ese criterio que va a definir el valor del pleito, mencionaba. Entonces, si revisamos nuestro CPC, vemos que la cuantía se define como, con las unidades de referencia procesales. Está de más colocar los artículos, no me gustaría que sea un repaso del código, porque el código lo tenemos ahí, lo van a tener seguramente en sus exámenes finales y toda la práctica diaria que puedan tener sobre el proceso, pero es importante saber que la cuantía se va a medir por las unidades de referencia procesales. Pasando un cierto monto determinado medido con unidad de referencia procesal, es que vamos a evaluar la cuantía de si estamos ante un juzgado de paz letrado, si estamos ante un juzgado civil y eventualmente otra sala comercial, ya será determinado caso que eso lo establece el código. Es bueno saber el por qué, más no es bueno ser eh, la memoria, ¿no? No es bueno ser memoristas, tener ahí el código y sabiendo qué artículo es, no es bueno. Bueno que ustedes se ubican en espacio-tiempo y sobre todo que conozcan la naturaleza de las instituciones, más que simplemente saber cuál es el artículo que rige el código, que todos los códigos ya son, en otras palabras, desfasados, con tantos proyectos y muchas cuestiones y debates que se tiene hoy en día. De hecho, el proyecto del CPC es bastante bueno, entonces eventualmente es cuestión de tiempo para ver si se va a modificar o no. Entonces no podemos darnos el lujo de simplemente centrarnos en lo que dice el código, sino entender doctrina, jurisprudencia y sobre todo a qué obedecen las instituciones procesales para una correcta práctica, considero yo, que les podría brindar ese mayor consejo. El grado va a ser el criterio de determinación de la cuantía que se va a decidir quién va a resolver el caso, en otras palabras. Palabras más simples, va a determinar qué juzgado va a ser el que va a ser el competente, si va a ser primer grado, segundo grado, para efectos de resolver la litis. El turno, este criterio ya va perdiendo un poco de relevancia. Antes sí era más vigente tener un turno en el derecho procesal, ante que despacho se presenta la demanda, secretarios judiciales, pero ahora con esto de la virtualidad que se presenta por la plataforma del SINOE, ya se pierde un poco ello, ¿no? Porque entra y se asigna aleatoriamente a cada despacho judicial. Antes había unas prácticas no muy buenas éticamente, como la de ruleteo, que todo el mundo ha podido advertir, de presentar la demanda. En este caso ya no. Si se pretendiera hacer eso, lo más seguro es que se resuelva con una excepción de litispendencia si alguien quisiera hacer esa práctica el día de hoy, ¿no? El territorio, y finalmente acá es donde, como les mencionaba, este elemento sí podría ser prorrogable porque va a ser la competencia por razón del territorio, que supone esta distribución de los procesos de jueces en un mismo grado, en otras palabras. Va a ser el que por su sede va a ser el encargado de revisar la pretensión en cada caso en concreto. Mayormente como regla es el domicilio del demandado, por ejemplo, si tenemos el caso de, no sé, una petición de herencia y declaración de heredero, domicilio del demandado, por ejemplo, o domicilio del causante en este caso, pero también hay aspectos en los cuales el territorio como elemento en sí mismo sí es prorrogable. Unas partes pueden convenir bajo qué territorio o a qué distrito judicial acudir ante una eventual solución de controversia, sí. Ustedes han podido revisar algunos contratos en el que existe un capítulo de solución de controversias, donde las partes se someten ante un eventual conflicto estricto a un distrito judicial en específico, ¿no? Sí se puede convenir y ahí es donde existe las dos clases de competencia, la competencia absoluta y relativa. La absoluta será las que no se pueden convenir, ¿no? La materia, cuantía, grado, turno, mientras que la competencia relativa va a ser el territorio, porque puede existir una prórroga de la territorialidad. Entonces, como les mencioné, la regla será el domicilio del demandado, pero las partes pueden convenir, sí, ante qué distrito judicial acudir para un eventual desarrollo de la litis, ¿no? Ahora bien, las clases de competencia también son importantes porque si bien existe una prórroga de competencia, esta se desarrolla de dos formas. Expresa, porque existe una cláusula, por ejemplo, un contrato de compra-venta o una obligación de dar suma de dinero, y tácita, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, una competencia facultativa, ese criterio que permite, en cuanto al territorio, al juez y sobre todo porque la ley lo permite, decir expresamente quién va a ser
distrito judicial, el despacho judicial que va a estar a cargo de determinados casos. En este punto me refiero al artículo 24 del CPC, por ejemplo, y la competencia preventiva, por ejemplo, en el caso de competencia preventiva porque quedamos con la idea de previene. Muchas veces comprende el caso de que el grado que tuvo la oportunidad de conocer ese incidente en cada caso concreto pueda conocer el caso que venga a futuro. Por ejemplo, imagínense una pluralidad de demandados de un mismo bien, pluralidad de procesos con una misma identidad de sujetos, entonces muchas veces el juez que primero emplazó a la parte es el juez que va a conocer esencialmente la acumulación de esos procesos, ¿no? El juez del primer emplazamiento, en otras palabras, competencia preventiva. Y la competencia por conexión, cuando existe una misma identidad de sujetos, cuando existe una identidad de objetos, de sujetos y de pretensión exigida, ¿no? Esto también para efectos de no tener una o romper con esta seguridad jurídica, ¿no? Se imagina un caso de misma identidad con los mismos sujetos eventualmente o hacia un mismo demandado en el cual se resuelva de una manera diferente, sería romper con una seguridad jurídica establecida. Por eso es que por prevención puede existir una competencia por conexión. Eh, Luego tenemos la capacidad procesal, que, como les mencionaba, radica en esencialmente conocer quién es la diferencia entre ser parte y ser sujeto. Como lo analizamos en un inicio, ser parte será esa persona que tiene la aptitud para ser un sujeto de titular de ese derecho de acción, esa posición jurídica de desventaja, esa situación de exigir, de contestar, de reconvenir. Esa será la persona que tenga la capacidad de ser parte en un proceso de soportar la titularidad de un derecho, mientras que la capacidad procesal va a ser esa aptitud de actuar, de desarrollarse, en otras palabras, dentro de un proceso, ¿no? Con ejercicios válidos de la jurisdicción, con unas defensas establecidas y defensas previas. La diferencia entre capacidad de ser parte y capacidad procesal lo podemos graficar y entender de la mejor manera con ejemplos. En el caso de, como les mencioné, de menores de edad, por ejemplo, eventualmente consideren un caso en el que existe un menor de edad relacionado en donde el menor de edad es parte del proceso, es titular del derecho seguramente afectado, titular del derecho exigido, pero esencialmente una capacidad procesal no las tiene. Va a poder ser reemplazado o va a poder ser representado por su papá seguramente, o incluso en determinados casos por el Ministerio Público, pero esencialmente capacidad procesal un menor de edad no la va a tener. Entonces esa es la gran diferencia entre tener y ser parte de un proceso a tener una capacidad procesal. Y por otro lado, los requisitos de la demanda, está de más mencionarlos en 424, la designación, DNI, nombres, un petitorio claro, los hechos que fundan el petitorio, la fundamentación jurídica, la tasa judicial y las pruebas. Ahora con esto de virtualidad que exigen poner un correo Gmail, un celular, pero eventualmente los requisitos de las demandas están ahí, están en el código, pero también forman parte importante para efectos postulatorios, conocer y saber qué es lo que tiene que tener eventualmente una demanda. Yo no olvido, por ejemplo, algunos opiniones importantes. Me acuerdo la del doctor Monroy, por ejemplo, que mencionaba que una demanda es una sentencia adelantada. Y eso es bastante cierto, la verdad, porque en proceso es muy bueno saber el plano en el que nos movemos y saber qué es lo que vamos a iniciar. Si tú haces una buena demanda desde el inicio, lo más probable es que el resultado sea positivo, porque va a ser tu sentencia adelantada. Si tú haces una mala demanda, lo más probable es que te topes con excepciones, con incidencias, y lo que va a ser más largo es la decisión sobre el mérito, que seguramente no va a ser positiva. Entonces, antes de demandar, es bueno saber las premisas claras, instituciones claras, para efectos de un resultado positivo, ¿no? Una recomendación que también podría darles de cara a su práctica procesal, de cara a su examen final también. ¿Cómo ingresa una persona al proceso? No sé en qué tiempo vamos para no quitarles mucho tiempo, creo que estamos bien. ¿Cómo ingresa una parte al proceso? También es importante el emplazamiento válido y la representación procesal. Representación procesal como ese mecanismo en que interviene una persona en un proceso que pueden darse por tres formas. Representación legal, representación judicial y representación voluntaria. Legal cuando cuando la parte material no puede actuar directamente en un proceso y por lo que la ley debe promover una persona para que actúe en su nombre, ¿no? Entiéndase un caso en el que una persona va a salir del país y por medio
no lo sé, por medio de un poder, porque la ley reconoce, puede dejar un poder con facultades judiciales para que una persona actúe en su nombre de representación. Representación judicial, diferente por judicial, porque ya el artículo 66 prevé qué personas y en qué determinados casos van a poder ser representadas esas determinadas personas, ¿no? Y representación voluntaria. Un poco conexa a la representación legal en cuanto voluntaria, en el sentido de que la ley reconoce y faculta la posibilidad de que si una persona no se encuentra impedida de ejercer sus defensas procesales o su derecho de acción, puede, mediante la formalidad que establece el código, que sea por escritura pública de un notario, evidentemente, y debidamente registrado, dejar poder con facultades judiciales. Ahí también es importante que las facultades sean bastante claras. Mayormente van a ver que sí, se puede hacer por representación voluntaria, pero también hay muchos procesos que caen en nulidad. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el proceso, unas partes advierten que ese poder que se inscribió, que se hizo eventualmente por escritura pública, no fue debidamente redactado. Tenían facultades de las cuales se estaban aplicando y no estaban contempladas en el poder. ¿Y qué sucede ahí? Cuando se advierte esa nulidad, pues inexistente, porque se va a anular todo lo que ha podido lo que ha podido actuarse sin haber considerado lo que estaba en el poder. Entonces es gasto innecesario económico y de tiempo que se está haciendo. Entonces lo importante es ver que si bien hay una representación procesal, es hacerla bien. Yo les recomendaría siempre asesorarse por la persona que les pueda ayudar, pero que ese poder por escritura pública esté desarrollado de la mejor manera, muy explícito, declarando ver en qué etapa postulatoria necesitas las facultades pues, de demandar, de reconvenir, de probar, de alegar, de cobrar costos y costos, todo lo que puedan colocar para que a efectos de en un proceso no caigan en una nulidad, ¿no? Y al final todo lo que ha podido hacerse sea en vano, por más de que intenten con una representación gozar de esa justicia que puede brindarles el caso en concreto, ¿sí? Y finalmente, las condiciones de la acción, cuando es por escritura pública, intereses para obrar y condiciones de la acción. Bien, la legitimidad para obrar como un elemento de las condiciones de la acción, llamado en doctrina también como legitimation causa, legitimidad que tiene una persona en el proceso, legitimidad como un requisito para analizar, en otras palabras, si el demandante es el demandante, titularmente hablando, para estar en el proceso, titularmente del derecho que se ve afectado, titularmente de la acción para interponer el petitorio y titularmente para ver si es la persona afectada también. Ese requisito de analizar en un proceso, de ser el titular de la acción para los fines que la ley persigue, ¿no? Para ver amparado esa situación jurídica de ventaja o desventaja que tenga una persona, ¿no? El interés para obrar será, en otras palabras, más que esa necesidad del sujeto de invocar esa tutela jurisdiccional efectiva. Es el interés que una parte se atribuye para indicar que es el sujeto lesionado en la relación jurídica, o es el sujeto que merece ser o merece atribuírsele o merece invocar, en otras palabras, esa tutela jurisdiccional efectiva para haber satisfecho su derecho. Ese es el interés para obrar. Entonces, por eso en un inicio les hablaba de la relación jurídica material y procesal. Entonces, identifiquemos en la relación jurídica material y procesal esa identidad de saber quiénes son las partes legitimadas para obrar en un proceso y quiénes tienen ese interés, sobre todo para obrar. Interés de manera personal, para obrar en sí mismo, y la posibilidad de que ese sujeto se encuentre en ese estado de necesidad, ¿no? De invocar esa tutela jurisdiccional efectiva. La posibilidad jurídica también es algo muy importante en interés para obrar porque una persona puede tenerla, pero debemos ver que realmente lo solicitado, lo exigido, caiga en una pretensión justiciable, en una pretensión que sea amparada por nuestra constitución y esencialmente por nuestro sistema jurídico eh, nacional, en otras palabras, si queremos verlo así, que sea amparado por nuestro sistema jurídico, convenido, sobre todo, plasmado como una potestad o como algo exigible en sede jurisdiccional. La legitimidad extraordinaria también que impone la ley en sí misma como esa no titularidad propia, sino una titularidad que le otorga la ley. Nuevamente los casos en los que el Ministerio Público tiene que ser emplazado para efectos de ver el interés superior del niño y que no se vean afectados los derechos. Por ejemplo, es una legitimidad que le otorga a entidades, a personas, pero bajo una respectiva, obedeciendo a una determinada naturaleza, ¿no?
La asociación procesal también es bastante importante porque la asociación se da, en otras palabras, para un cambio de titularidad del objeto en un proceso, y también puede darse por tres formas. Un acto entre vivos por causa de muerte y fusión y extinción de la persona jurídica, ¿no? Por la extinción del derecho material. Acto entre vivos, como lo hemos visto, se le impide a una persona actuar en representación de mandar, por estar fuera del país, por estar en determinadas circunstancias que, de no ser el caso, podría haberse agotado, podría haberse limitado ese interés que tiene para reclamar algo jurisdiccionalmente. Entonces, por un acto entre vivos, se puede hacer un poder por escritura pública, por ejemplo, para que esa persona lo represente en un eventual proceso judicial. Por causa de muerte, porque también sabemos que existe una responsabilidad ultra vires, por ejemplo, en el derecho sucesorio, en tanto si una persona fallece dentro de un proceso, dependiendo a la prestación en la que estamos hablando, si es que no es personalísimo o no, habrá que analizar un caso en concreto, pero la asociación procesal va a transcurrir para esa persona, para el heredero directo, por ejemplo. Entonces, la asociación procesal también soporta de esa manera, no solo cuando una persona actúa de forma pasiva, sino también, o sobre todo, cuando una persona actúa en forma activa, pero puede darse por causa de muerte y acto entre vivos, fusión y extinción de la persona jurídica y extinción del derecho material. Ahora bien, las respuestas procesales, también un tópico eh, bastante importante, porque revisamos expedientes, revisamos sentencias y muchas veces vemos en qué estado, en qué peldaño del proceso nos encontramos, pero no sabemos identificar realmente ante qué estamos, una admisibilidad, una procedencia, cómo impugno este decisorio que me ha venido, si es solo procedente, si me dicen que es improcedente, si es admisible, y va muy relacionado con teoría impugnatoria, el tema de las respuestas procesales. Pero para eventualmente para actos postulatorios y de cara a que espero este taller realmente les sirva a las personas que nos están siguiendo, tanto por la plataforma Zoom, por las redes sociales, que las respuestas procesales recaen en la admisibilidad, procedencia, fundibilidad y nulidad. En otras palabras, la admisibilidad que hace alusión a los aspectos de forma y los requisitos procesales que se tienen que tener en cuenta para que esa sentencia, ese derecho de acción que tú buscas materializarlo jurisdiccionalmente, se vea admitido. Admisibilidad en el sentido de que es algo que puede ser subsanable. Han podido ver, podemos aterrizar casos en los cuales, y hace poco también que se dieron casos en los cuales se demanda, invoca ese derecho de acción, pero sin cumplir los requisitos del 424. Por ejemplo, no presentar una tasa judicial, una falta de identificación de sujetos, en circunstancias, en los cuales la respuesta procesal vendría a ser inadmisible y cumplirse por subsanar. Entonces, es una respuesta en la cual, eh, si bien no esperen, no termina ahí, se puede subsanar, es salvable, en otras palabras, coloquialmente, para que se pueda volver a ejercitar su derecho de acción, pero hace alusión a los requisitos de forma y requisitos procesales en sí mismo. La procedencia será diferente porque va a hacer alusión al mérito en el proceso. Cuando un trámite ya, cuando una demanda es improcedente, será porque adolece tal vez de un vicio o de algún requisito de fondo en sí mismo, ¿no? No sé, analicemos el caso de que se pretende reclamar y se trata de una caducidad de derecho o un tema de cosa juzgada, por ejemplo, o un tema de prescripción, que va a ser un tema en el cual lo que yo pretendo invocar ya, en mérito mismo no va a ser amparado, no va a ser ni siquiera aceptado, por tanto la respuesta va a ser procedente e improcedente. A diferencia de la admisibilidad, acá no va a obedecer requisitos procesales o de forma, sino va a obedecer a requisitos de la norma, requisitos ya en mérito propio a lo que una persona pretende demandar. La fundabilidad, de infundabilidad, esa categoría que utiliza, en otras palabras, el juzgador para satisfacer la pretensión de una parte, que se puede dar de forma fundada total o parcialmente. Ya veremos más adelante lo que son litisconsorcios y la forma en la cual puede existir una pretensión accesoria en un proceso, por supuesto que sí, y veremos en la cual circunstancias y casos en los cuales puede haber una pretensión fundada en parte, o fundada totalmente, o infundada en parte, que obedezca a que una pueda ser amparada y otras no. Entonces la respuesta de fundabilidad no necesariamente es en un conjunto de todo lo solicitado, sino que puede ser en parte también. Y la nulidad que se presenta ante un vicio al no haber advertido en su momento. Recuerden, por ejemplo, el vicio que hablábamos del poder, el poder mal hecho y plasmado en una escritura pública,
que en su momento, al no haber sido anulado, pues produce la nulidad de todos los actos procesales actuados hasta el momento del origen de ese vicio, ¿no? Eh, Luego la insubsistencia como la similitud que elabora con la nulidad, ya que al ser eventualmente o al encontrarse eventualmente en un proceso una nulidad sobreviniente, por ejemplo, de un poder que no se evidenció, lo más probable es que los actos actuados en su momento sean insubsistentes por la presencia de ese vicio. La respuesta procesal que tendríamos en esas circunstancias sería la nulidad, tengas en nulo todo lo actuado y por tanto insubsistente y retrotráigase al momento en que se originó el vicio, por ejemplo. Entonces, la nulidad de la insubsistencia va a ser como una causa-efecto, ¿no? Como la consecuencia de la nulidad que pueda brindarse. Ya a medida que ustedes entren más a conocimiento de la teoría impugnatoria, vamos a poder aterrizar esas conversiones o esos decisorios complejos que los magistrados eventualmente puedan plasmar en la parte final de la demanda, ¿no? El emplazamiento válido, las postulaciones. Esto es importante en el sentido de que el emplazamiento tiene dos teorías para hablar de emplazamiento. Como hemos visto, es muy diferente ser notificado, tener conocimiento de que existe una litis, un proceso, y es muy diferente hablar de que una persona es parte en un proceso, hablar de rebeldía, hablar de que esa persona debió ser notificada, debió ser una parte presente en el proceso. El emplazamiento soporta una carga, soporta la carga de responder, la carga de probar, la carga de asumir las consecuencias de la decisión que puede tener ese eventual proceso sobre el mérito. La doctrina difiere, tiene dos premisas cuando habla de emplazamiento válido. Unos se acogen por la teoría de la recepción, en cual menciona que importa el procedimiento y las formalidades para hablar de un correcto emplazamiento de un proceso, y otras personas que se añaden por la teoría del conocimiento, ¿no? Que en otras palabras que no importan mucho las formalidades en cuanto a la intención que se tenga de conocer el proceso, lo importante es que la parte tuvo ese conocimiento oportuno, ¿no? De esa forma es que se va a poder considerar un emplazamiento válido. Ese, muy importante tener en cuenta el tema del emplazamiento, ¿no? Porque un proceso eventualmente mal notificado, eventualmente mal emplazado, puede seguir avanzando hasta que se haya aprobado eso, y puede recaer en nulo también, puede recaer en nulidad por una mala notificación. Entonces, todo el tiempo, todo lo que se quiso hacer termina siendo en vano. Es importante tener en cuenta eso para efectos y prácticas procesales. Otro tema también que me parece importante, que sí debe revisarse en lo que es temas postulatorios, son las excepciones. Un proceso se puede ganar solo con excepciones. Un proceso puede acabar solo por excepciones. Y ahí es donde vamos a ver la diferencia cuando es excepción, eh, cuando hablamos de qué tipo de excepciones y cuando hablamos de excepciones dilatorias o perentorias. Entonces, las excepciones no cuestionan el mérito, cuestionan la identidad de las relaciones que existen entre un proceso. No necesariamente el mérito, va a haber unas que sí, que van a llamar excepciones perentorias porque perecen en el proceso, que sí van a tener algún pronunciamiento sobre el por qué se está fundando esa excepción, pero no necesariamente van a resolver el mérito. Las excepciones están referidas ante la presencia defectuosa de elementos de condiciones de la acción o presupuestos procesales, como ya lo hemos visto, y sobre todo que son imperativas, responden a un listado normativo, no se pueden promover porque así quieren hacerse las excepciones. Hay un listado en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal también, en el cual el momento y bajo qué supuestos se presentan, ¿sí? El trámite de las excepciones, como lo hemos visto para efectos del Código Procesal Civil, son 30 días y 10 días para proponer las excepciones. Como hablamos de los autos, yo les mencioné que las excepciones se tramitan en un cuaderno aparte, no en un cuaderno principal, porque la excepción ya viene a ser un incidente. ¿Se proponen de forma conjunta? Sí. Mayormente cuando se habla de excepciones salta a la vista un listado positivo de excepciones en los cuales se considera que se pueden proponer excepciones conjuntamente, es primero una, después la otra, de acuerdo a mi práctica procesal y a mi beneficio que pueda buscar que se ampare mi pretensión, y no es así. Las excepciones se presentan de forma conjunta. Si se va a presentar una, se presenta dentro de los 10 días y se presenta
Si desean que una excepción sea conexa con la otra, pues se presentan las dos. No se presenta primero una y vamos a ver la suerte de si me rechazan o es fundada o infundada y después presento la otra. No, se presentan conjuntamente las excepciones. Y las excepciones son resueltas con la fundabilidad de la excepción o infundabilidad de la excepción, ¿no? Los efectos más o menos de las excepciones, como les adelantaba, van a ser dilatorias y perentorias. Dilatorias, guardemos la idea porque dilatan el proceso. Una excepción fundada eventualmente no va a acabar con el proceso a menos que se subsane. Por eso buscan dilatar. El juez declara un determinado momento para que se subsane la excepción. Pongamos el ejemplo de la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Se demanda a una persona en la cual la demandante responde e indica excepción de falta de agotamiento de vía administrativa. Se cumplió con agotar la vía administrativa, por ende no se puede iniciar la judicial. ¿Es una excepción? Sí, dilatoria, porque eventualmente no muere el proceso. Va a tener que esperar si es que se encuentra en el plazo efectivamente para poder realmente nuevamente demandar. No necesariamente acaba con el proceso. Y esa es la gran diferencia entre dilatorias y perentorias. Perentorias busca perecer el proceso, busca terminarlo. De declararse fundado, se va a producir un efecto en el cual termine con el proceso. Ahí existen perentorias complejas y perentorias simples, que reconoce la teoría y la práctica. Por ejemplo, la perentoria compleja será la que afecta de manera definitiva el proceso. Imagínense un proceso en el que se demanda determinado pretensión y se responde con una excepción de cosa juzgada, una excepción de causa del derecho. ¿Por qué? Porque ya se resolvió de manera previa la misma identidad de sujetos, el mismo objeto y la misma razón de pedir que se está pidiendo, que se está solicitando en esa demanda. Entonces ya hay una excepción sobre el mismo hecho, excepción de cosa juzgada y termina el proceso, o excepción de dispendencia eventualmente. A diferencia de la dilatoria, la perentoria es la que va a acabar, porque ya hay un proceso que se discutió previamente. Y la perentoria simple es la que va a desarrollarse de manera en la cual, si bien busca perecer el proceso, pero va a tener la forma en la cual va a poder argumentarse, va a poder ver la forma de no terminar esencialmente con el proceso antes de la declaración del auto de saneamiento, en el cual va a plasmar la declaración fundada y fundada de la excepción en sí misma, ¿no? Ya resueltas las excepciones, se declara un auto de saneamiento para poder comenzar con el proceso y la fijación de puntos controvertidos. Pero para efectos de las excepciones en el proceso civil, vamos a desarrollar las que están ahí, pero principalmente con tópicos bastante rápidos para efectos de no agotar más el tiempo, porque excepciones procesales son importantes que las conozcan. Se puede ganar un proceso, como les digo, solo con excepciones si sabes cuándo y en qué momento plasmar una de ellas. La excepción de incompetencia que grafica, por ejemplo, cuando no se respeta la competencia de un territorio, grado o cuantía, cuando hablamos de competencia absoluta. Eso no es convenible entre las partes, eso no se prorroga, eso no se acuerda entre las partes. Entonces, cuando eso sucede, existe una excepción de incompetencia, excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Ahí tenemos el caso del poder, por ejemplo, cuando se origina en cuanto se denuncia la ausencia de una capacidad procesal del demandante o demandado. Evidentemente, esa persona no tiene la capacidad para ser parte en el proceso. Hablamos de, no sé, un menor de edad, una persona con discapacidad, otra limitación que encuentre el demandado, por ejemplo, en opinión del demandado, ¿no? Excepción de representación fructuosa insuficiente. Igual, cuando hablamos de un error o defecto en la representación o la sucesión procesal, o ante las omisiones o imperfecciones que dependan las facultades que pueda tener esa persona en el proceso. Excepción de oscuridad y ambigüedad. Esta es una excepción que obedece a la idea en la cual el demandante no ha presentado la petición o de forma clara, no ha presentado esa pretensión de una forma clara, ordenada, con una razón de pedir, con una identidad de sujetos. En otras palabras, no responde a quién demanda, por qué se demanda, ¿no? Entonces se propone esa excepción. No es recomendable, y no recomiendo usar esa excepción porque si hemos dicho que que la demanda es una sentencia adelantada, no te conviene pedir una excepción en cuanto a la respuesta, indicándole que la demanda está mal hecha. Le das la oportunidad de que esa persona mejore la demanda y después te la interponga. Entonces, al final te termina siendo un arma de doble filo si es que presentas una excepción de esta forma, ¿no? La falta de agotamiento de vía administrativa y la excepción de legitimidad de obrar por el demandante o demandado. Este cuestionamiento recae en que la persona a la que se demandó o se emplazó no debió ser la indicada
hay un defecto de identidad, debió ser más personas, no solo esa persona, debió ser una sociedad conyugal, no necesariamente solo el esposo. Eh, y la excepción de la dispendencia se presenta cuando existe una misma identidad de objeto, con la misma identidad de partes, ¿no? De producir o de advertir que existe un mismo proceso que en la actualidad se está llevando de trámite y que de aceptar que se está llevando a trámite, este nuevo, el cual se pretende demandar, podría causar una inseguridad jurídica al tratarse de una identidad de lo pedido. Excepción de cosa juzgada, que en otras palabras indica que ya no se puede discutir la misma pretensión porque ya existe una sentencia previa que resolvió el mérito, ¿no? Resolvió la forma y la controversia de manera ya definitiva. Excepción de desistimiento de la pretensión, cuando ambas partes expresan de forma clara que no puede volver a solicitarse una pretensión de esa manera, mayormente se ven contratos, por ejemplo. Entonces, cuando sucede, la parte puede, en virtud de ello, presentar una excepción de desistimiento de la pretensión en cuanto la parte desistió previamente de demandar ante un eventual cumplimiento. También puede ser una perentoria compleja, por ejemplo. Excepción de conclusión del proceso por conciliación, igualmente. En otras palabras, guarda la idea en que se alega que ya se llegó en un anterior proceso que existió una conciliación, una transacción extrajudicial entre ambas partes propuesta por un conciliador, por ejemplo, un juez competente judicializado en el cual ya se había discutido la litis, por tanto no puede volver a demandarse. Excepción de caducidad, guarda la idea en el cual en el momento por no haberse demandado durante un plazo determinado ya no se encuentra activo ese derecho de acción, en otras palabras, por lo cual ha perdido su derecho. Excepción de prescripción instintiva, la ausencia de interés para obrar de las partes se expira en un plazo de prestación. Es una excepción que afecta directamente la pretensión porque elimina la posibilidad de exigir judicialmente algo. Y la excepción de convenio arbitral, ¿no? Muchas veces ahora que están más de moda, ya no judicializar un poco los conflictos, sino llevarlos a otra forma de resolución de litis, de conflictos, se pone excepciones de convenio arbitral en los contratos, contratos mercantiles o arbitrajes internacionales, en donde se renuncia a los foros judiciales, ¿no? Y solo se va al arbitral. Existir el caso, entonces existe una excepción de convenio arbitral. Y ya terminando, otras defensas previas también bastante importantes que están en el 427, que conozcan son la indebida acumulación de pretensiones, cuando si bien las partes consideran que hay una misma entidad, una misma razón de pedir, pero pues, de no ser fundada, va a ser respondida por una defensa previa en cuanto no es, no sé, no ha sido una misma vía, por ejemplo, para presentar esa acumulación. No se puede tratar de unificar pretensiones, unificar demandas, en otras palabras, cuando no obedece a la misma vía, por ejemplo, cuando no hay una identidad de sujetos. Entonces, cuando hablamos de una indebida acumulación de pretensiones es por ese caso, ¿no? Ausencia de la fundamentación jurídica también, cuando es ambiguo, oscuro la demanda que se pretende hacer, la falta de conexión lógica entre hechos y petitorio, por eso es bastante importante realizar una buena demanda desde el inicio. El petitorio jurídico es físicamente imposible también, en cuanto si se advierte eso en un proceso, es una defensa previa para declarar improcedente la demanda, y la acumulación. Un tema bastante importante también un poco para cerrar la presentación, que es la institución procesal que explica por naturaleza de aquellos procesos en los cuales la presencia, o sea, advierte la presencia de más de una pretensión o más de dos personas presentes en un proceso. Esa institución busca acumular las pretensiones debido a una identidad de objeto, una identidad de razón de pedir, a situaciones fácticas y sobre todo para economía procesal, ¿ya? Para que no exista un fallo contradictorio en sí mismo ni rompa con una seguridad jurídica establecida. Hay acumulación objetiva, porque estamos frente a un proceso donde hay más de una pretensión propuesta en un orden lógico y coherente. Se me ocurre, no sé, el caso de resolución de contrato, por ejemplo, cumplimiento de contrato, indemnización por daños, prejuicios, una correlativa, acumulación objetiva. Y la presencia de estas pretensiones son con dos requisitos fundamentales, que sean de la competencia del mismo juez, como ya les habíamos visto. Por eso es que hay una defensa previa de indebida acumulación de pretensiones. Por eso las pretensiones deben acumularse, pero de competencia de un mismo juez. Si es comercial, tendrá que ser comercial, no podrá ser civil y comercial. Y si tiene una pretensión
diferente o de otra vía procedimental no podrá acumularse. Ese también es otro requisito bastante importante para hablar en estricto y de forma precisa de la acumulación objetiva. Acumulación subjetiva es cuando ya hay más de dos personas en un proceso, cuando esa posición es parte o hay una pluralidad de personas como parte demandado o demandante, ¿no? Se me ocurre una demanda de reivindicación, por ejemplo, dirigido a condóminos, a los condóminos, por ejemplo. La acumulación mixta, que también puede abarcar pretensión, la pluralidad de pretensiones y pluralidad de personas o partes en el proceso. Ahora, la acumulación objetiva y subjetiva son clases de pretensiones, es decir, la acumulación se pretende, al momento de clasificar la institución de la acumulación, se difiere en subordinada, alternativa, sucesiva y accesoria. Subordinada cuando al presentar la demanda, esta razón de pedir, los hechos que sustentan la pretensión son los mismos, ¿no? Son subordinados entre sí. Estos hechos constitutivos, que son la base de la realización de esta demanda, son iguales entre sí. Por lo tanto, lo que yo le pido al magistrado cuando yo acumulo mis pretensiones es que acoja no mi pretensión principal, o de no acoger mi pretensión principal, que acoja mi subordinada, porque son correlativas entre sí. Se utiliza la misma razón de pedir para presentar dos pretensiones. La alternativa, en otras palabras, cuando el demandante, al proponer más de una pretensión en la demanda, le concede el derecho a la otra parte de poder, en una eventual ejecución de sentencia, decidir cuál es la pretensión que él quiere acogerse, cuál es la pretensión que él quiere cumplir. Por ejemplo, se demanda el pago del 50% del precio de un inmueble, entonces el demandante plantea en ambas pretensiones el pago, la resolución, o la resolución de contrato o el pago de la diferencia. Entonces, en una eventual ejecución de sentencia, el demandado va a poder decidir qué pretensión acoger. Por eso es una acumulación alternativa de las pretensiones. Sucesiva porque hay un nexo lógico, cuando hablamos de acumulación sucesiva, entre la principal y la sucesiva. De ampararse la principal, se va a tener que amparar la sucesiva. Es un nexo lógico correlativo. La particularidad es que esta conexión lógica es vinculante la una con la otra, en otras palabras. Para referirse a la principal va a tener que ser amparada la sucesiva. Y la accesoria, como una acumulación accesoria, se presenta cuando el demandante, claro, propone una demanda con más de una pretensión, advirtiendo la calidad de principal y accesorio. El juez decide cuál va a decidir o cuál va a ser la que va a aplicar para afectar estas pretensiones accesorias. Por ejemplo, el demandante propone una demanda de resolución de contrato, de compra-venta, de la entrega de un bien y obligación de dar suma de dinero como concepto también de indemnización. Entonces, para admitir una, no va a poder rechazar la otra. Es una accesoria. Una pretensión accesoria va a ser correlativa con la principal. Si yo estoy demandando en cumplimiento de contrato y resolución contractual, en este caso, para yo amparar cumplimiento de contrato, voy a tener que amparar la resolución contractual o la indemnización de daños y prejuicios, porque es accesoria, porque al pronunciarme sobre la principal, la accesoria también va a tener que ser resuelta por el magistrado en sí mismo. Después tenemos las relaciones jurídicas complejas, en estricto litis consorcio, que es la acumulación subjetiva, como hemos visto, en la presencia de más de una persona en calidad de demandante o demandada. Vamos a ver litis consorcio y qué clases de litis consorcio hay. Litis consorcio procesal, como una figura correspondiente al que se encuentra integrado por más de un sujeto a quien se dirige la acción, o contra una sola persona, que es la persona que demanda, cuando el demandante interpone una acción con un conjunto de sujetos también, y cuando el demandante, como parte de la demandada, están integrada por una colectividad de sujetos. Entre esos supuestos hablamos de la presencia de un litis consorcio. Los clases de litis consorcio, tenemos litis consorcio necesario en cuanto se origina en que más de una persona conforman de manera indubitable, de manera exigible, en otras palabras así, la calidad de parte material. Cuando nosotros advertimos un litisconsorcio necesario, o cuando posteriormente en un proceso se advierte que una persona fue o debió ser litisconsorcio necesario, es que el proceso se llevó de una mala forma, porque no es posible que ya actuándose el proceso se advierta que una parte debió ser notificada, debió ser emplazada. Eso es un error muy grave,
Por eso es importante conocer ante qué figura estamos, si es litisconsorcio facultativo o necesario. El necesario van a participar de una manera inherente e indivisible de relación jurídica sustantiva. La figura de este litisconsorcio debe concretarse dentro de un proceso, porque de lo contrario esa decisión, al advertirse posteriormente que ese litisconsorcio no actúa en el proceso, va a ser ineficaz. Y el litisconsorcio necesario se presenta por dos razones esencialmente: por el imperio de la pretensión, el objeto de la pretensión, en cuanto si el objeto de la pretensión no es divisible, son más de dos sujetos tutelares de esta situación, entonces no hay que prescindir de demandar a uno o al otro. Es decir, el objeto de la pretensión me va a indicar a quién demandar y a quién no. Y el criterio de unitariedad, sobre todo, que es la pretensión que los va a alcanzar por igual en este caso. Se da por el mismo trámite. Y el otro aspecto de la desconsorcio necesario es por su imperativo legal, ¿no? Eso quiere decir que la ley me va a decidir a quién demandar en este caso, bajo el criterio de una necesidad, ¿no? De la relación material y de la imposición legal que tendrán que evaluar en cada caso en concreto. En cada caso en concreto habrá que analizar quiénes son los emplazados, quiénes son los titulares de esta relación jurídica material válida, para saber quiénes van a ser las partes de una relación jurídica procesal también válida. Al inicio conversamos, ¿no? De la identidad de las relaciones jurídicas. Adviertan muy bien que la relación jurídica material siempre va a ser idéntica a la relación jurídica procesal. En la medida que eso no esté cumpliéndose, es porque no ha habido una correcta identificación de partes, de sujetos en un proceso, y lo más seguro es que termine en una excepción o en un proceso nulo. El litisconsorcio unitario también lo tenemos cuando los efectos de la sentencia recaen de manera unitaria sobre todos los sujetos, es decir, decae la pretensión en sí misma, el mérito que se va a resolver, de la misma forma en cuanto a deberes y facultades que tienen las mismas partes en el proceso. Recae como un bloque, si queremos verlo así. Todo se discute en una misma relación jurídica, no hay la posibilidad de fragmentar esa pretensión, solo se demanda una sola vez, y no soportan de manera distinta el resultado del eventual proceso. Por ejemplo, si demandamos otorgamiento de escritura pública, es una forma de consorcio unitario. El resultado del proceso va a soportar de la misma forma y en bloque los deberes y facultades que puedan tener las partes, ¿no? El litisconsorcio simple, en este caso, será, será opuesto al necesario, evidentemente, en el sentido que los derechos y deberes en cuanto al mérito, en cuanto a la decisión que salga, será diferente en cada caso en concreto, porque puede ser que se decida, sí, la responsabilidad de alguien, la demanda de alguien, pero en ese sentido no va a soportar como de una manera concreta, de una manera como un bloque, como lo vimos más adelante, sino que va a soportar de distintas formas, de distintas proporcionalidades y distintas obligaciones a cada parte del proceso. El litisconsorcio no va a ser divisible y cada sujeto procesal va a tener diversas maneras y facultades de soportar la decisión, ¿no? Los rasgos van a ser que existe más de una relación jurídica en el proceso y que el objeto, evidentemente, de la pretensión va a ser divisible. Finalmente, el litisconsorcio facultativo, como el opuesto al necesario. En el necesario nos advertimos algo muy importante, ¿no? Que debió ser la presencia de una de las partes necesaria en el desarrollo del proceso. De no advertirse de esa forma es que hubo un grave error, ¿no? Al emplazar, al notificar y a tener en cuenta los actuados en el proceso. Pero el litisconsorcio facultativo no. El litisconsorcio es una situación donde las partes intrínsecamente están ligadas por una relación sustantiva, pero son independientes y son titulares, porque podrían de alguna manera verse afectados por lo resuelto o no podrían verse afectados. Puede participar la persona como no puede participar la persona, es un litisconsorcio o su presencia de ese litisconsorcio es facultativo en un proceso. Entonces no es definitiva, la presencia de las personas no es ni esencial ni definitiva en el resultado del proceso, es lo que me quiero referir en sí misma cuando hablamos de litisconsorcio facultativo. Entonces es necesario advertir ello para efectos de un correcto desarrollo del proceso, las partes y litisconsorcios que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Bien, finalmente ya para cerrar el tema de cosa juzgada, su tratamiento en el sistema peruano, que es importante también que lo tengan porque actos postulatorios sí se comprenden, pero como hemos visto, de actos postulatorios también existe un principio de cosa juzgada y sobre todo el fin del desarrollo de un proceso. Un proceso, a pesar de cómo está regulado en el sistema jurídico, no puede ser
eterno, pues. Un proceso debe tener unas ciertas actuaciones, limitaciones, y a pesar de que es un apostolado y una carencia que se tiene en el Perú, lo que es el proceso, tiene que tener un final. Tiene que tener un final que acoja una verdad. Eh, si quieren una verdad, algunas personas le llaman material, otras personas desde Tarufo lo llaman como una verdad procesal, evidentemente, pero debe tener un final que resuelve la litis, ¿no? Pero al hablar de cosa juzgada es un tratamiento bastante importante. ¿Y por qué yo recojo algunos artículos y algunas oportunidades que pude escribir de esta institución? Porque, por ejemplo, el proyecto que ahora habla del CPC se recoge esta controversia y yo respaldo ese proyecto, pero también hay mucho por trabajar en cuanto es cosa juzgada y sus eventuales implicaciones. Cuando hablamos de cosa juzgada tenemos dos contenidos normativos, la Constitución y el Código Procesal Civil para efectos de la presentación. Y advertamos que en el artículo 139 menciona que plasmada la cosa juzgada en cuanto ninguna autoridad puede abocarse a cosas pendientes de la jurisdicción e interferir en funciones. Sin defecto no puede dejar las resoluciones que han pasado con autoridad de cosa juzgada. Pone y reconoce el contenido de la institución de la cosa juzgada como un contenido constitucional. Mientras el Código Procesal Civil menciona que esta autoridad de cosa juzgada, esta finalidad que tiene en el proceso de determinarla, debe ser inmutable. Anteriormente les mencionaba, ¿no? Que todos los procesos tienen que tener un fin, tienen que estar resueltos en justicia, pero no necesariamente ser resueltos, tener un fin, implica que esta institución de la cosa juzgada, de la cual todos tenemos el derecho a que termine, necesariamente es inmutable. Es bueno comprender las bases constitucionales que tenemos, pero no es bueno sostener que esta cosa juzgada y sobre todo esta finalidad de lograr la paz en justicia a través de una decisión en mérito acabe con una cosa juzgada inmutable o inmodificable en el sistema peruano. ¿Por qué no es inmodificable, inmutable? Porque si bien, como han visto, el contenido constitucional y el Código Procesal Civil mencionan que esta institución es evidentemente inmutable, inmodificable, eso no es cierto. Ese es un problema conceptual que atrae mucho nuestro sistema nacional, nuestra misma jurisprudencia, nuestras mismas sentencias recaen en el error de mencionar que la cosa juzgada es algo inmutable, inmodificable y por tanto de goza de seguridad jurídica para las partes. Evidentemente no es así, porque si bien se reconoce que la ley, que la cosa juzgada es inmutable, también se reconocen mecanismos que rompen con esa mutabilidad. La cosa juzgada fraudulenta, ante la presencia de un vicio o colusión, por ejemplo, que viole garantías mínimas, se puede presentar mediante un proceso de conocimiento de esa nulidad de una decisión. Entonces vemos ahí un mecanismo en el cual evidentemente rompemos con la autoridad de la cosa juzgada, rompemos con esa inmutabilidad de la cosa juzgada. El amparo contra resoluciones judiciales, el habeas corpus contra resoluciones judiciales, la acción de revisión en materia penal, como una acción impugnatoria autónoma, muy reconocida en cuanto, a diferencia de las otras, esta no tiene cuestiones de plazo, esta se presenta de forma indefinida en cualquier momento, y sin restricciones de plazo, claro, determina, plasmada en determinados supuestos, pero sobre todo nos demuestran que la cosa juzgada en sí misma no es inmutable. Entonces es bueno reconocer que existe una institución de la cosa juzgada, que todo proceso tiene que terminar, que debe garantizarse por una decisión que goce de una seguridad jurídica, pero hablando con propiedad no debe ser estrictamente inmutable. Muchas doctrinas, doctrina brasileña, reconocen que ya no es bueno hablar de cosa juzgada en sí mismo, sino hablar de estabilidades dentro de un proceso. Encuentro un primer grado, un segundo grado, un grado de casación, un órgano de cierre. Lo que va a tener de similitud entre ellos es que va a existir estabilidades dentro de las mismas, en donde cada grado, cada peldaño va a garantizar una seguridad jurídica específica, una realidad, y sobre todo que no va a ser calificado como una cosa juzgada inmutable, inmodificable, porque como ya hemos visto, va a haber mecanismos en los cuales permitan romper con esa cosa juzgada que advierta la finalidad de cada proceso. Claro, siempre y cuando se violen garantías del debido proceso, se afecten los derechos de los justiciables. Pero para efectos de temas postulatorios es bueno conocer ello. No es bueno iniciar proceso, porque si sabes proceso, te relacionas con muchas ramas del derecho, pero no es bueno iniciar proceso cerrándonos en instituciones
procesales ya de una manera sesgada, sino de un panorama amplio y de ver la forma de estudiarlas de la mejor manera, como lo hace, por ejemplo, que advierte ese problema de la cosa juzgada el anteproyecto del CPC, por ejemplo. Si ustedes revisan, van a ver que ya no califican a la cosa juzgada como inmutable. Entonces, parte de nuestro trabajo, parte de nuestra labor que nos toca como operadores del derecho, como futuros abogados, es saber ante qué instituciones estamos, cuáles son los actos postulatorios que tenemos y sobre todo es estudiarlos de una manera más precisa. Hablar de postulación del proceso es en 2 horas, o he tratado de hacerlo un poco antes para no eh, consumir su sábado, es bastante amplio. Se dedica a un ciclo si es que no es más. Pero yo lo que he querido plasmar son aspectos fundamentales que les van a servir para aterrizar la naturaleza de las instituciones. No habría sido para mí fácil colocar artículos y decir en dónde está todo, pero ya habiendo estudiado la naturaleza de las instituciones, van a ver que la relacionado con los artículos y la práctica se les va a hacer más fácil. Yo creo que es todo yo por el taller. Como les mencioné, he puesto mi correo, también lo pongo a disposición de Derecho y Sociedad y de Polemo para efectos de los interesados si desean mandarme un correo, porque yo he preparado material, preparo material para este tipo de talleres para efectos de que puedan tener conceptos, doctrina, jurisprudencia, que se les sea más fácil para el desarrollo de su examen final. Muchas gracias otra vez al Centro Federado de Derecho, a los amigos de Derecho y Sociedad y a los amigos de Polemos nuevamente por la consideración y nada, y quedo atento siempre a cualquier pregunta, cualquier interrogante y nuevamente a cualquier invitación que tengan a bien hacerme. Muchas gracias.